Fundamentos de la filosofía de Mozi, este filósofo chino, en el cual nos vamos a basar en un libro de la editorial Penguin, el cual es un texto en inglés, es una traducción desde el chino, el libro del maestro Mo, ¿no? The Book of Master Mo. Este texto es muy irrelevante, es un autor no muy conocido, pero digamos es el que compite a Confucio en la importancia en la filosofía china hasta la unificación Qin, que se va a dar en 221 antes de Cristo. Hasta ese momento, el confucianismo y lo que vamos a llamar como moísmo, a partir de este momento, van a ser hasta la unificación las principales escuelas y estas van a enfrentarse. Incluso los discípulos de Mo y los discípulos de Confucio van a estar ahí en una pugna, ¿no? Hasta que Qin, la unificación Qin, ya propicia que el confucianismo sea la filosofía dominante, junto con el legalismo. Pero bueno, entre tanto, ¿cuáles son los fundamentos de la filosofía de Mozi? Para Mozi va a haber dos principales elementos que van a ser el de Ren, ¿no? Y el de Yi. Estos van a ser benevolencia y justicia. En el libro en inglés hay traducciones que yo intento pasar al español, hasta que, bueno, no mejore mis conocimientos del idioma chino, no podré ver el original y así hacer una traducción bastante más crítica. Sin embargo, es lo que hay, ¿no? Estos dos conceptos de benevolencia y justicia van a ser parecidos a los de Confucio, pero cuando digo parecidos es superficialmente porque hay cambios fundamentales que van a generar no quiero decir enfrentamiento, no me gusta el término, sino competición, ¿no? Porque si bien también Mozi va a considerar la austeridad y la moderación, ¿no? Tanto el moísmo como el confucianismo en superficie van a ser muy parecidos, van a tener diferencias fundamentales, ¿no? Que van a generar esta competencia. Eh, Algo muy importante es que rechaza la idea del destino, ¿no? La cual para Confucio es muy importante y además esta noción de espíritus, de los espíritus de los ancestros y que van a generar o van a justificar el mantenimiento de los rituales dentro de la tradición confuciana. Esto va a generar, les decía yo, estas contradicciones y cuáles son los fundamentos en torno a esto, ¿no? Estas diferencias. Mozi va a condenar la guerra ofensiva, sí, no tanto las guerras en general, porque en este momento cuando surge tanto Mozi como Confucio como figuras filosóficas fundacionales. Y esto es muy interesante porque a Mozi se considera que nace en Lu, igual que Confucio. Aunque esto, quién sabe qué tanta certeza se pudiera tener de ello, porque quizá ya en torno a la leyenda, en torno a la tradición, se les pone en el mismo lugar de nacimiento porque compiten, ¿no? Terminan eh, peleándose, no me gusta el término nuevamente, pero la hegemonía en la filosofía china. Entonces, quién sabe qué tan cierto sea esto, ¿no? Yo a mí me gustaría pensar que esto es en torno a la construcción eh, que va a lo literario, ¿no? Y hacerlo un poco más dramático, que ambos nazcan en la misma provincia, pero bueno, eso es lo que la historiografía nos dice, ¿no? Entonces, esta época es la de los reinos combatientes, donde están todos estos reinos peleándose la hegemonía de lo que luego se va a convertir en China. Y en ese momento hay muchos problemas de gobernabilidad por la cuestión militar. Y en ese entorno Mozi va a estar en contra de la guerra ofensiva, pero les decía yo no de la guerra en general porque va a defender
y supuestamente va a teorizar en torno a la guerra defensiva, va a ser un experto en la estrategia y en las operaciones y también de construcciones como fosos y torres para la guerra defensiva. Esa la va no solo a defender, sino a cultivar y va a hacer tratados que supuestamente son de su autoría para mejorar la defensa de las ciudades. Sin embargo, esa parte no voy a entrar mucho porque considero que esa podría ser hecha no tanto por él o la mayor parte por él, sino por sus discípulos, porque ahí esos tratados tienen ahí algunas cosas que no me terminan de cuadrar en cuanto a lo que uno puede leer en los textos, por ejemplo, más de índole ética y francamente filosófica, porque hay algunas contradicciones que luego mencionaré. Entonces, condena la guerra ofensiva y les decía yo, va supuestamente a teorizar y va a hacer tratados de guerra defensiva, que bueno, finalmente es lo que puede garantizar la supervivencia de un Estado en un entorno como este. Entonces hay que tener en cuenta el contexto político y militar de la época. Va a pugnar además por el amor universal. ¿Sí? Él va a considerar que no solo el ciudadano o el habitante de un reino va a tener que tener en consideración a su familia y a los habitantes de su mismo reino, sino también a los de otros reinos. ¿Sí? En una situación de empatía porque va a considerar que no utilizó la palabra ciudadano porque esto aquí es totalmente anacrónico, sino del habitante de un reino considera el bienestar suyo y de los demás porque si los habitantes de otros reinos no consideran el bienestar de los habitantes de los otros reinos, entonces se genera ese desastre que estamos comentando de lo que ocurre en el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Una situación de guerra civil generalizada. Entonces va a pugnar por este amor universal que no va, que va a ser indiscriminado en el mejor de los sentidos. Va a ser como luego eventualmente el cristianismo lo va más o menos a predicar, ¿no? Y recordemos que esto es antes de Cristo, ¿sí? Recordemos que estas consideraciones están previas al cristianismo y que aquí en China se dan en su momento, pero que son totalmente hechas a un lado, ¿no? Ya luego, bueno, quién sabe si alguien lo puede explicar después, pero existe. También en oposición a Confucio, para quien los rituales, ¿no? Y los espíritus de los ancestros van a ser muy relevantes y van a ser no solo una herramienta de convivencia, sino también una herramienta de estabilidad social. Para Motzi, él considera que los espíritus no existen, ¿no? Pero que son útiles para mantener la convivencia y la solidaridad entre la población. A esto le agregamos la no creencia en el destino, ¿no? Al que sí considera Confucio, y hay un total rompimiento, ¿no? Hay una separación de estas dos consideraciones filosóficas, una que va más en torno hacia el mundo material y otra que pues tiene un pie en el mundo del espíritu y del idealismo. Entonces por eso a mí Mott sí me llamó mucho la atención porque está más acá, en el mundo material está más acá en la práctica del mundo político, militar, ¿no? También les mencionaba yo, supuestamente, y del Estado, ¿sí? Aquí, a diferencia de Confucio, en cuyas analectas ni siquiera, digamos, están escritas por sus alumnos, o sea, no son, recuerden ustedes que sus textos se pierden y lo que se mantiene son las analectas hechas, redactadas y transmitidas por sus alumnos. Entonces no hay una transmisión directa. Con Motzi, quién sabe también si es el caso, estos son textos muy antiguos, son anteriores incluso al cristianismo. Entonces, en una de esas sí estamos aquí hablando de figuras míticas, ¿no? Pero la historiografía sí considera que existen y que elaboran estos textos o por lo menos alguna parte de ellos. Entonces, hay una situación totalmente en ambos filósofos, les decía yo, uno más en el mundo material
y Confucio con un pie, ¿no? En este mundo místico espiritualista. Entonces, Motzi, si bien les comentaba yo, no rechaza los rituales, sí considera que tiene que haber una moderación, ajá, y una austeridad en ellos, y que no deben durar mucho. O sea, que deben expresar, ¿no? Lo que tienen que expresar. En el caso del duelo, el dolor por el familiar fallecido, se tiene que mantener la piedad filial, ¿no? El ayudar a los familiares, a la gente cercana, pero estos rituales, digamos, que son simplemente expresiones sociales de un hecho, tienen que mantenerse de la manera más breve y la manera más austera posible. Sí, deben cumplir su función, pero sin desperdiciar recursos, y en esto va a ser muy enfático. Por ejemplo, Motzi va a estar en desacuerdo con la música. Yo cuando leí esto, o sea, sí me pareció, eh, me brincó mucho porque, bueno, a mí me gusta mucho la música, seguramente al igual que ustedes, y yo dije, pero ¿cómo es posible que este filósofo tan razonable, tan amable y tan digno, ¿no? Me cae muy bien Mozzi, esté en desacuerdo con la música, ¿no? No voy a negar que sentí un poco de decepción, pero especifica que él no está en contra de la música per se, sino porque él considera, recuerden ustedes en esos tiempos, el producir música era muy difícil, era traer a los músicos, traer a los instrumentos, no alimentarlos, tenerlos ahí ejecutando música. Para nosotros la música es algo mucho más barato, mucho más sencillo con la tecnología que tenemos, pero en esa época implicaba un uso de recursos importante para el que los que Mott sí consideraba como un desperdicio. Para él, las actividades políticas y culturales, especialmente cuando son hechas desde el Estado, si no son moderadas y austeras, son dañinas para el Estado. ¿Sí? Para el Estado, para el gobierno me refiero. Aquí todavía no tenemos una concepción del Estado como va a existir, ¿no? En Europa. Esto es totalmente diferente, es un mundo muy diferente. Digamos, aquí los nombres serían totalmente otros y habría que aprender chino, ¿no? El idioma concreto para ir identificando estos conceptos e ir aprendiendo de ellas y también irnos un poco previniendo acerca del uso de todos estos términos que vienen de Europa para no adaptarnos al estudio de la cultura china. Pero en lo que ocurre eso, bueno, vamos a pensar en el Estado y que las acciones del gobernante tienen que ser austeras, sí, tienen que ser moderadas también porque son un ejemplo para los gobernados. La mayoría de estos consejos, de estas consideraciones políticas que hace Motzi, son para el gobernante. Sí, aquí por eso yo no les hablaba de ciudadanos, sino de gente que vive en un reino, gente que vive en un lugar. Tampoco les menciono vasallos, ¿no? Soldados o alguna otra cosa, porque recuerden ustedes, China es un lugar muy grande y todos esos reinos que luego van a conformar China son territorios tan grandes y con tantas diferencias que bueno, sería arriesgado, ¿no? Hablar de términos en concreto y específicos, ¿no? Entonces, por eso estoy siendo muy vago, porque además no domino el idioma, todavía la cultura y la historia china son muy ajenas para mí, entonces voy con bastante tiento, ¿no? Entonces, eh, esta condena a la música es un reflejo de este intento de moderación y de austeridad, ¿no? Él va a considerar que la música solo cuando pues, haya recursos suficientes, ¿no? Una vez que se hayan cubierto las necesidades básicas del Estado, las necesidades básicas de la población, pues ahora sí que pues vamos a poder gastar en pulque hasta que se haya satisfecho lo necesario, ¿no? Y hayamos podido incluso hacer ahorros. Entonces, esta oposición al confucianismo, reitero, no acepta la existencia de espíritus ni del destino. Esto es muy importante porque Motzi va a enfatizar que la creencia en el destino, es decir, que ya la situación está dada y que nosotros solamente vamos a concurrir a una obra de teatro cuyo final ya está hecho y determinado, lleva a muchos príncipes y gobernantes pues a hacerse tontos, ¿no? A tener desempeños mediocres y a decir, bueno, lo que pase ya estaba escrito. Y pues, simplemente se dedican a lucrar y a disfrutar de los beneficios del Estado sin beneficiar a quienes gobiernan, ¿no? Entonces Motzi en ese sentido va a considerar este concepto, esta idea del destino como
algo desechable totalmente, ¿no? Y que incluso resulta nocivo en la gobernanza. También em, considera que la toma del poder, pero el no ganarse a los funcionarios, lleva a la pérdida del gobierno. ¿No? Ahí tiene una frase interesante que dice, un buen caballo es difícil de domar, pero es fuerte y puede cargar mucho, ¿no? Mientras que los hombres de gran talento son difíciles de dirigir, pero eh, pueden ser, pueden servir, perdón, y pueden ser respetados también. Y esto no solo es por decirlo, corromper al funcionario, comprarlo para que haga lo que uno diga, sino aquí hay una idea de virtud. Sí, hay una idea de tratar bien al funcionario, de consentirlo, pero no solo por el hecho de ser funcionario, sino que aquí estamos hablando de funcionarios útiles, funcionales, y que benefician tanto al gobernante como a los gobernados, porque el funcionario pues es un eslabón en esta cadena de transmisión del gobierno. Aquí estamos hablando en términos muy ideales, quién sabe si hasta utópicos, pero quiero que se entienda la idea, no solo porque, bueno, yo vivo en México y quizá el priista que todos llevamos dentro piense en otros términos bastante más puercos y asquerosos, ¿no? Como los de la política mexicana. Y aquí sí debemos entender que no se trata de maiciar al funcionario para que haga lo que uno quiere, ¿no? Sino que funcione en una armónica cadena de transmisión de la gobernanza y que sea eficiente, ¿no? Entonces, sí hay que hacer estas aclaraciones porque la cultura política mexicana iba a utilizar un término muy vulgar, pero hay bastante lodo en ella, ¿no? Bueno, regresando al tema, esta virtud, ¿no? Que se expresa en el gobernante, en sus actividades, también se refleja en el de los gobernados. En estas frases que ya, digamos, entran en el entorno del civil y del gobernado, menciona que si uno no puede apreciar a quienes tiene cerca, no puede acercar a los que están lejos. Y si uno, de tal manera que si uno no puede apreciar a su familia, no puede dedicarse a los fuereños. Sí, se refiere pues, en esta idea de que si uno no es útil a la familia, si uno no es apreciable por la familia, pues no podrá ser útil, ni mucho menos apreciable por quienes están fuera de ella, ¿no? Eh, Obviamente esta es la idea del candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? De no serlo. Entonces, regresamos a esta idea ética de Motzi de no solo ser funcional para quienes son nuestros iguales, entre comillas, o para quienes son de nuestra comunidad, sino también para los otros, ¿no? Y que si uno es armónico con la familia, uno es armónico por consiguiente con los demás, porque uno es reflejo del otro. Aquí esta idea de ética, reitero, hace un rebote constante a su pensamiento político, ¿no? Y esta virtud, esas nociones de virtud, que allá podríamos hacer comparaciones de las nociones de virtud en Motzi, con por ejemplo los estoicos o con Maquiavelo incluso, empata con su pensamiento político y dice, por ejemplo, la valentía sin cultivo lleva a la indolencia. Aquí estamos regresando al gobernante, al político, ¿no? Y dice, un hombre noble hace coincidir sus palabras con sus hechos. Esto también es aplicable para los civiles, pero recordemos que Motzi y Confucio, ellos se dirigen al gobernante, al príncipe, ¿no? Digamos, estos son unos maquiavelos hablando como asesores, ¿no? Como consejeros de un gobernante. Son estas figuras y hay que considerarlas de este modo. Esta ética, digamos, utiliza más metáforas, utiliza más figuras retóricas que hablan hacia los gobernantes, no tanto a los gobernados. Por eso de repente estas filosofías parecen un poco alejadas, ¿no? Porque ellos hablan a una esfera concreta, aunque estas ideas son transmisibles a los civiles. Y aquí tenemos otra frase, por ejemplo, donde reafirma esta idea del amor universal, ¿no? Dice, si el cielo posee y alimenta a todos por igual, ¿cómo podemos decir que no quiere amor y beneficio mutuo entre la gente? Aquí es muy importante esta idea del cielo, no es esta idea de Dios que vive en el cielo, ¿no? Como ese viejito con barba que está en una nube mientras hay unos ángeles ahí en otras nubes tocando su arpa, sino que el cielo es una metáfora del orden, ¿sí?
es ahí una situación de que no sé qué tan correcta si esta idea, esta noción de que en Oriente, a diferencia de nuestras consideraciones cristianas, que tienen una idea del bien y el mal, para Oriente supuestamente es una idea más cercana al de orden-desorden, ¿no? Y que el cielo propicia el orden, o es un ideal de orden desde el cual pues llega el clima, llegan las situaciones que permiten la vida. Entonces, este cielo no se refiere a Dios como tal, sino al orden universal y al orden que desde la comunidad y desde el gobierno se tiene que hacer coincidir, ¿no? La vida sobre la tierra, ¿no? A pie de calle con la de este orden del cielo. Eventualmente va a llegar esta idea del mandato del cielo, ¿no? Entonces, regresamos a las nociones de política. Dice, la desgracia llega cuando las murallas de la ciudad no son atendidas, pero los palacios están bien abastecidos. Cuando las recompensas se dan a gente sin talento y los recursos son desperdiciados en entretener a invitados. Y regresamos a estas ideas de austeridad, ¿no? Y de moderación que tienen que estar en el gobernante y que, bueno, pasan, son la columna vertebral del pensamiento político de Motsi, junto con la de amor universal y justicia, ¿no? Quería traerles este video un poco más extenso respecto al anterior, porque ahí mencioné algunas de estas nociones de pasada, pero aquí quería extenderme un poco más, ¿no? Mencionarles frases concretas del contenido de este libro de Penguin. También no quería que el video quedara muy largo, o mejor dicho, el audio, para que, bueno, si tienen o si preferirían escuchar algo más sobre Motsi, pueden ponerlo en los comentarios y compartir el video. Y mientras tanto, creo que la siguiente ocasión voy a hacer el audio sobre la conclusión de mi libro Anti-Nietzsche, ¿no? Con el título de, pues, que Nietzsche está acabado, ¿no? Y mi refutación a él. Entonces, si quieren estar pendientes, la próxima semana les voy a compartir ese video. Y pues aquí está este texto de Motsi, les reitero, no está traducido. Si ustedes encuentran alguna traducción, sería importante que nos la compartan. Y pues cuídense mucho, excelente viernes.